Bueno, el día de hoy en el calendario de Jehová es 6 de Sivan o Shivan, y estamos celebrando la fiesta de Shavuot. Ayer en la noche, cuando se metió el sol, empezaba el día 50 de la cuenta de las 7 semanas, como establece la palabra de Dios. 7 por 7, ¿cuánto es? Y el día 50 comenzó el día de ayer, cuando se mete el sol, y prácticamente estamos en plena celebración de Shavuot. Y vamos a hablar, todas las fiestas leemos más o menos las mismas porciones, pero es muy importante cada año recordar esto, porque no fue algo que Dios estableció y se cumplió una vez, sino como todo en la palabra tiene cumplimientos cíclicos. Cuando vino Yeshua Jesús a este mundo y cuando estableció a sus discípulos para prepararlos a la tarea importantísima de ir a predicar el Evangelio a las naciones, en las postrimerías de la fiesta de Shavuot les dijo que esperaran la promesa del Padre. Entonces, al llegar la fiesta, sucedió algo muy importante, y fue prácticamente lo que los capacitó para poder salir a hacer la tarea que Dios les había encomendado. Pero esto se va a repetir en el futuro y es la parte que más nos interesa. Esto que sucedió en Shavuot, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, va a volver a suceder en el futuro como preparación al regreso de nuestro Mesías. Y es un evento tan importante que de la misma manera que fueron sobrenaturalmente capacitados todos los creyentes el día de esta fiesta, después de que Yeshua Jesús, nuestro Mesías, ascendió al cielo, también nosotros, los que estemos vivos en ese tiempo, vamos a ser capacitados sobrenaturalmente para cumplir la tarea que tiene Dios para todo creyente antes del regreso de nuestro Mesías. Por eso la fiesta es tan importante. Lo triste es que en muchas congregaciones, como no se estudia y no se aplica el Primer Testamento, todas estas cosas son desconocidas, pero no porque Dios las haya ocultado, sino porque continuamos negándonos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a empezar. Y este día de celebración vamos a ver muchas cosas importantes. Entonces, la fiesta de Shavuot es la fiesta intermedia de las 7 fiestas de Jehová. No son las fiestas del pueblo de Israel, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová, como la palabra establece en Levítico 23. Entonces, comienzan las 3 fiestas de primavera
Luego viene esta fiesta que estamos celebrando hoy, Shavuot, y después las 3 fiestas de otoño. ¿Cuánto es 3 más 1 más 3? 7. Entonces son 7 fiestas que Dios estableció como santas convocaciones. ¿Saben que el Shabbat también es una señal del número 7? ¿Cuántos días trabajamos? ¿Y qué sucede al séptimo? Descanso. Entonces el Shabbat es el séptimo día, el día de reposo. ¿Cuántos brazos tiene la menorá? 7. Es muy importante. Todas estas cosas fueron establecidas por Jehová Dios Padre con un propósito. Entonces, en esta fiesta, al igual que la primera de primavera y la última de otoño, ¿qué es lo que tenía que suceder? A ver, ¿quién sabe? En la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot, todas son santas convocaciones. Pero en estas 3 fiestas, ¿qué teníamos que hacer? Todos los creyentes en todo el mundo tenían que hacer el viaje a Jerusalén para presentarse delante de Dios en el monte del templo. Todos los varones de 20 años para arriba tenían que presentarse delante de Jehová. Entonces era un suceso muy importante porque estábamos prácticamente obligados a ir al templo a presentarnos delante de Dios, no solo como testimonio de nuestra fe, sino como obediencia a todo lo que Él estableció. Y todo esto tenía un propósito. Dios quería fortalecer nuestra relación con Él. Cada mandamiento en la Escritura fue establecido por Jehová Dios Padre para que podamos crecer no solamente en conocimiento, que es importante, pero no es lo más importante, sino también en nuestra relación con Dios. Y si Dios lo estableció, quiere decir que es que sí, es un mandamiento. ¿Es que? Es verdadero. ¿Qué más? Es algo muy importante. Dios estableció estas fiestas porque no son importantes de alguna manera para Él, sino para nosotros. Entonces, ¿qué sucedió en Shavuot? ¿Quién recuerda? En Hechos 3 descendió el Espíritu Santo, pero en Hechos 1 Yeshua Jesús nos dice que no solo es que descendió el Espíritu Santo, todos los creyentes fueron llenos del Espíritu. dice otra palabra, pero sí es la llenura del Espíritu. ¿No? Sí, pero no. ¿Qué simbolizaba
cuando descendió en Shavuot el Espíritu Santo sobre los creyentes. Jesús lo dice en Hechos 1. Dice, y ustedes serán investidos. ¿cómo? Bautizados. Bautizados con el Espíritu. Entonces vean algo muy importante. ¿Cuántas clases de bautismo existen? En espíritu y en agua. En espíritu y en agua. Muy bien. Entonces, el bautismo en agua, ¿qué representa? A ver, ¿quién sabe? Sepultura, muerte y resurrección. Entonces, cuando nos sumergimos en agua, estamos declarando nuestra fe, pero además, así como Jesús murió y fue sepultado, resucitó al tercer día. Ahora nosotros, con el bautismo en agua, declaramos que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado para una vida nueva, ya sin las ataduras del pecado, pero ahora en santidad, para honrar y glorificar al único Dios verdadero. Pero entonces, ¿qué significa el bautismo en el Espíritu? Capacidad para servir mejor al Señor. Esa es una de las partes importantes del bautismo en el Espíritu, que somos capacitados sobrenaturalmente para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Levítico 23, vamos a leer del 15 al 22. Marlene, Levítico 23 del 15 al 22. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová, y con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Hasta ahí. Entonces vean, al principio de la porción dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Shabbat. El Shabbat.
Entonces, el día de la Pascua puede caer el lunes, martes, miércoles o en el calendario de Jehová el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o puede caer también en Shabbat. Pero la celebración de los primeros frutos, que es cuando empezamos a contar la gavilla, comienza en el día después del Shabbat. Entonces, el séptimo día, el día de reposo, es Shabbat, y el día siguiente, ¿cuál día es? El domingo, como lo conocemos ahora, para Dios es el primer día de la semana. Por ejemplo, si cae la fiesta de Pascua en lunes, para empezar a contar el Omer tenemos que esperar hasta el día del reposo, y el día siguiente celebramos la fiesta de las primicias o los primeros frutos y empezamos a contar el Omer. 7 semanas, 49 días completos. Y el día 50, ese día 49, cuando se oculta el sol, comienza la fiesta de Shavuot, que sucedió precisamente ayer cuando se ocultó el sol. Y vean algo importante, ¿qué dice Dios en el versículo 21 al final? ¿Cada cuándo tenemos que celebrar esto? Por nuestras generaciones. Perpetuamente, en donde quiera que habitemos, por nuestras generaciones. Quiere decir que nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así sin final, es una fiesta que debemos de guardar y observar como Jehová Dios estableció. ¿De qué habla esta fiesta? A ver rápidamente. Todo lo que leyó Marlene tiene un tema en común. ¿Cuál es? No, Shavuot no es la resurrección. Vean el versículo 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra. La provisión es muy importante. Toda la fiesta se trata de la provisión de Dios a su pueblo. Pero vean algo muy importante. Los seres humanos, como fuimos creados por Dios, ¿de qué estamos constituidos? ¿De qué somos constituidos todos los seres humanos? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios nos quiere enseñar algo importante. Dios nos provee de todo lo que necesitamos. No solamente las necesidades físicas, sino también las espirituales, que son lo más importante para Él. Esta fiesta se trata de la provisión de Dios. En otras palabras, que Él nos da todo lo necesario para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados.
Pero hay algo muy interesante. Dios nos obliga a obedecer su palabra. Dios nos está forzando a cumplir su voluntad. Entonces, ¿esto para quién es? Para el que quiera hacer su voluntad. Él invita a todos. Todos los seres humanos están invitados a tener comunión con Dios, a formar parte de su pueblo, a conocerle y aprender a hacer su voluntad. Pero esto es solamente para los que desean tener comunión con Dios. Es uno de los aspectos más importantes que tenemos que entender. Y les voy a decir por qué. Porque en el juicio final va a haber muchos que van a ir a vida eterna, pero va a haber todavía un mayor número que va a ir ¿a dónde? A condenación eterna. Pero no fue porque esa era la voluntad de Dios. Fue porque ellos decidieron ir a condenación eterna. Vean qué importante es esta celebración. Dios está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, y está dispuesto a darte todo lo necesario, todo lo que necesitas, física y espiritualmente, pero no te puede forzar. Es una decisión propia. Es la decisión de darle la espalda al camino equivocado en el que vivíamos, arrepentirnos del pecado y empezar una vida nueva. Y si tú tomas esa decisión, Dios te va a proveer de todo lo necesario. Es una bendición muy grande. Te invita y Él se encarga de todo lo demás. Lo único que tenemos que hacer de ese momento en adelante, ¿qué es? Obedecer. Y solamente obedeciendo es la forma en que vamos a poder estar en la eternidad con Él. Vean, en Éxodo 19, búsquenlo, no lo vamos a leer, pero ténganlo ahí abierto porque es algo muy importante. Comienza el capítulo diciendo que lo que va a suceder en ese capítulo fue ¿en qué tiempo? ¿Dónde? ¿Quién dijo? Hermana Leila, no la oí. A ver. En el mes tercero. Entonces vean algo muy importante. ¿En qué mes salieron los hijos de Israel de Egipto? En el mes tercero. ¿Cómo? En el mes primero, que es Nisan. ¿Qué día? No, como el primero de Nisan. ¿Qué se celebra en Nisan? 14.
Entonces, celebraron la Pascua, murieron los primogénitos y salieron de Egipto, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días son del 14 del primer mes al 14 del segundo mes? 30 días. En el calendario de Jehová los meses son de 30 días. ¿Y cuántos días faltan del 14 del segundo mes al primero del tercer mes? 15 o 14. Entonces, ¿cuánto es? Porque del 14 del primer mes al 14 del segundo mes, ¿cuántos días son? 16. ¿Cómo 16? Del 14 al 14. 30. Y entonces, del 14 del segundo mes al primero del tercer mes, ¿cuántos días son? Dijimos 14. ¿Cuánto es 30 más 14? 44. ¿Cuántos días faltan para 50? 6. Entonces, cuando Dios entregó los 10 mandamientos, ¿qué celebración estaban celebrando los hijos de Israel? Shavuot. Es algo muy importante, porque la fiesta trata de la provisión de Dios. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Dios no hubiera revelado su palabra? Todos harían lo que quisieran. Pero vean algo muy importante. ¿Habrían entendido que estaban en pecado? ¿Habrían entendido que hay un Dios que nos creó? ¿Habrían sabido acerca de la consecuencia por el pecado, que es la muerte? ¿Se habrían arrepentido? Entonces, ¿qué nos proporcionó Dios en Shavuot, en Éxodo 19 en adelante? Conocimiento de su palabra. ¿Por qué es una bendición tan grande el que un ser humano pueda conocer la palabra de Dios? Porque en primer lugar va a saber la verdad, va a conocer el camino correcto, se va a poder arrepentir si es que está viviendo en el camino equivocado, va a saber a quién acudir para arrepentirse y pedir perdón, va a saber de la existencia del único Dios verdadero y va a poder permitir que Dios transforme su vida a través de ¿qué? De la palabra. ¿Ven por qué es muy importante? Dios en ese día, cuando en Éxodo 20 le entrega los 10 mandamientos a nuestro padre Moisés, le está revelando la verdad para que todo ser humano pueda distinguir entre el bien y el mal y pueda reconciliarse con Dios. Y como dijimos al principio, Dios no solamente provee las cosas físicas, las cosas materiales, sino también lo más importante, lo espiritual.
es algo que debemos de celebrar. La palabra de Dios es lo que te trajo a ti y a mí a la presencia de Dios. Fue lo que nos convenció que estábamos viviendo equivocadamente y que teníamos que arrepentirnos y teníamos que reconciliarnos con Dios. ¿Cierto? ¿Eso qué muestra de Dios por nosotros? Amor y otro concepto muy importante también, misericordia. Son dos cosas muy importantes, el amor y la misericordia. ¿Qué predicaba Yeshua Jesús, nuestro Mesías, cuando vino a este mundo? Y nos exhortaba a practicar el amor y la misericordia. Lean los evangelios con mucho cuidado. Misericordia quiero. Entonces vean, todo esto refleja el amor de Dios por su creación y nos provee de todo lo necesario para conocerle y reconciliarnos con Él. ¿Hay posibilidad de que algún ser humano no haya pecado contra Dios? Estos chiquitos que ven aquí, sí, ya empieza su carne a revelarse, pero cuando son bebés, todavía están en estado de santidad, y conforme van creciendo y van observando su alrededor, empieza la lucha con la carne y el pecado. Y si no los corregimos, si no los instruimos correctamente, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Si Dios no hubiera revelado su palabra, toda la humanidad estaría condenada a la perdición. Vamos a Hechos 1. Marlene, si nos ayudas, vamos a leer del versículo 1 al 5. Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vean, ¿cuál es el propósito de esta carta? Dice, hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estas cosas son muy importantes porque si las enseñó Yeshua Jesús, nuestro Mesías, son cosas que debemos de observar y poner en práctica. ¿Cierto? Vean el aspecto importante de la porción.
Versículo 5. ¿Cuál es el objetivo de lo que nos va a revelar aquí la Escritura? El bautismo del Espíritu Santo. Y dice, ustedes ya fueron bautizados en agua, pero necesitan algo más. ¿Quién aquí está bautizado en agua? Levanten la mano. Entonces, todos aquellos que levantaron la mano porque están bautizados en agua, ¿quiénes han sido bautizados por el Espíritu Santo? Quiero que noten algo muy importante. Ser bautizados en el Espíritu Santo no significa que en ese día hablaron en lenguas y fue una experiencia sobrenatural y ahí quedó. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios provee a todos los que creen en Él, pero es desde ese momento hasta nuestra reunión con Él. Quiere decir que no cesa. No fue nada más la experiencia de ser ungidos con el Espíritu y hablar en lenguas ese día. Es la capacitación sobrenatural para el resto de nuestra vida. Y es algo necesario. Es algo en el cual Yeshua Jesús nos revela que todos necesitamos del bautismo del Espíritu. Quiere decir que es algo que debemos de anhelar y buscar y practicar todos los días de nuestra vida, porque es lo que nos va a capacitar, es la provisión de Dios para cumplir nuestro propósito. No es algo que sucedió una vez y se apagó. Es algo que debe de ser constante todos los días de nuestra vida. Y si no es así, tenemos que corregir el camino, reconciliarnos con Dios y seguir en la llenura del Espíritu. Ustedes leen en el Segundo Testamento la vida de Pablo. Pablo logró hacer todo lo que hizo porque nunca se apartó de él la llenura del Espíritu. Es algo que debemos de comprender, buscar y poner en práctica. Es algo muy importante. Si queremos llegar al final, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No es algo que les va a dar el pastor, ni los líderes, ni su cónyuge, ni su mamá. Es algo que proviene de Dios y es una capacitación sobrenatural. Por eso este día es tan importante, porque nos recuerda que la provisión de Dios no solamente es física, es espiritual.
y después del bautismo en agua, debemos buscar el bautismo en el Espíritu, si queremos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Cuántos días habían pasado? Vean el versículo 3 al final. $40 días de que Yeshua, nuestro Mesías, fue muerto y sepultado. Resucitó al tercer día y habían pasado 40 días. ¿Y qué les pide a sus discípulos? Que se esperen, dice, dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuántos días pasaron de que sucedió esta porción de la Escritura hasta Hechos 3? Si estaban en el día 40, 10 días. Y llegó el cumplimiento de la palabra de Dios y llegamos a Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual se llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta ahí, ahorita continúas. Vean, si había de todas las naciones de la tierra y todos hablaban un idioma diferente, ¿por qué estaban maravillados? Los que estaban hablando eran galileos, ¿no? Algo sobrenatural. Eran galileos los que estaban hablando. Entonces, si todos los demás hablaban la lengua de los medos, de los persas, de los griegos, ¿qué idioma estaban hablando deberían de hablar los galileos? Los de barcos, elamitas. No, Los ¿cómo? galileos se creyeron, ¿no? Hebreo, ¿sí? Entonces, si hablaban hebreo, esa es la razón por la cual estaban maravillados. ¿De dónde aprendieron las lenguas de donde venimos nosotros? Ellos también eran judíos o israelitas, pero habían nacido fuera de Israel. Entonces hablaban otras lenguas diferentes, la del país donde provenían ellos. Y estaban sorprendidos que unos israelitas galileos que se supone que solo hablarían hebreo, estaban hablando en la lengua del país del cual provenían ellos. Entonces, ¿cómo se manifestó el Espíritu? Si ellos hablaban hebreo, hablar otras lenguas. Entonces, el bautismo en el Espíritu realmente sucede cuando tú comienzas a hablar una lengua
que obviamente no conocías y no hablabas. Esta es la unción del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a hablar ruso, polaco, alemán, suajili, cualquier lengua o dialecto que no conocías previamente, eso es una señal del bautismo en el Espíritu. Entonces, ellos en obediencia a lo que Jehová Dios estableció en Levítico 23, esperaron al día 50. ¿Y dónde estaban si es que estaban celebrando la fiesta de Shavuot? ¿Sí? A nosotros nos han contado la historia que estaban en el aposento alto. Pero si estaban haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra, ¿qué hacían en un aposento, en una casa en Jerusalén? Todos estaban reunidos en el templo. ¿Por qué había varones de todas las naciones? Porque todo varón de 20 años para arriba, no importa dónde viviera, en África, en América, en Hawái, en Timbuktu, en donde fuera, tenía que llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Shavuot, y cuando fuera el día 49 y se empezara a ocultar el sol, tenían que subir todos al monte del templo para presentarse como Dios estableció delante de él. No estaban en una casa. En Israel los van a llevar a un tour donde supuestamente los van a llevar al aposento alto. Y es un cuartito chiquitito. Imagínense si todos los judíos de todas las naciones estaban reunidos en ese cuartito. O bueno, vamos a seguir la historia que nos cuentan. Ellos, como eran los creyentes, estaban en el aposento alto, empezaron a hablar en lenguas y salieron todos los vecinos por escuchar la voz de los discípulos, y desde abajo de la casa les gritaban y les decían que estaban borrachos. Obviamente estaban todos en el templo como judíos, israelitas, celebrando la fiesta de Shavuot. Y todos escucharon hablar a los discípulos en su propia lengua. Son detalles muy importantes. Vamos a continuar con la lectura, Marlene. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilo, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hasta ahí.
Ahorita vas a continuar con la lectura. Vean, la sorpresa es que había judíos de todas las naciones reunidos para la fiesta de Shavuot. Habían ascendido, sí, en un establecimiento alto, que es el monte del templo. Fueron bautizados a causa de su obediencia a la palabra de Dios. Habían recibido al Mesías, había llegado el día de Shavuot y fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué es lo que estaban diciendo en todas las lenguas de estas naciones? Entonces, estaban dando testimonio de todo lo que Dios había hecho a través de ¿quién? De Yeshua, Jesús, nuestro Mesías. Porque ellos estaban anunciando que el Mesías había venido, había muerto, había sido sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora todos tenían la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero ¿qué es lo que estaban diciendo los demás, burlándose de lo que estaba sucediendo? Que estaban borrachos, imagínense. ¿Por qué unos pocos sí pudieron entender lo que estaba sucediendo y los demás no? ¿Por qué era qué? No, pero ¿por qué los demás se estaban burlando? No entendían lo que estaba sucediendo, que fueron bautizados con el Espíritu, siendo que eran israelitas, que tenían la Torá, que estudiaban la palabra de Dios. Siempre pasa lo mismo, pastor, no todos creen. Porque no todos creen. Vean, algo que sucede. Mucha gente va a las iglesias, mucha gente se bautiza, pero no todos creen en realidad. Y eso es algo que debe de preocuparnos. Por eso es tan importante todo esto. Conocer a Dios no se va a tratar de llegar a la eternidad y Dios te va a sentar en sillas como estas, te va a dar una hoja, una pluma y te va a dar 1 hora para responder a todas las respuestas. Si contestas bien, vas a entrar a la eternidad. Si no, te va a reprobar y te va a mandar al infierno. Ir a la iglesia no significa nada si realmente no tienes una relación con Dios. Y no se trata de conocer la Escritura. Hay niñitos chiquitos que la recitan de memoria, pero son como periquitos, están repitiendo cosas que ni entienden y mucho menos hacen. Yo me acuerdo cuando me convertí a Dios que el máximo logro en las iglesias es que pasara un niño o un joven y dijera 6 versículos de corrido de memoria. Pero luego veías lo que hacían fuera de la iglesia y decías, pues, ¿de qué sirve que pase al frente y recite de memoria la palabra de Dios si no la aplica? Y es lo que pasa en las congregaciones. Mucha gente va a la iglesia, pero eso no es lo que nos va a llevar a la vida eterna, sino nuestra relación con Dios.
Y parte de nuestra relación con Dios no es solamente guardar sus fiestas y reunirnos y decir cosas bonitas, es poner en práctica todo lo que estudiamos aquí. Entonces vean, había muchos israelitas que conocían la palabra de Dios, pero ni siquiera entendían lo que estaba sucediendo ahí. Y es algo triste, ¿mande? Pues sí iban a cumplir con el rito, pero no tenían una relación con Dios. Eso era lo único que hacían, Cumplir, decían, ya vine, ya cumplí, ya. ya me voy. Pero la salvación, ¿por qué es? Por fe. Y si realmente crees, ¿por qué mientes? ¿Por qué robas? ¿Por qué adulteras? ¿Ven qué importante es? Ahora fíjense, Pedro va a decir algo muy importante. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense, ¿qué estaba proveyendo Dios según el profeta Joel? Vean el versículo 21 con mucha atención. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué estaba proveyendo? Salvación. Pero hay una condición para la salvación. ¿Qué dice ahí? Invocar el nombre del Señor. ¿Cómo vas a invocar el nombre de alguien en el que no crees? Y pasa lo mismo. Hay mucha gente en todas las congregaciones que ora en el nombre de Dios, que ora en el nombre de Yeshua Jesús, nuestro Mesías, que invocan su nombre, pero su vida es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ¿les va a servir de algo invocar su nombre? Es algo muy serio. Esto nos demuestra una cosa. El poder y la bendición de Dios son verdaderas. Pero depende de nosotros si realmente estamos viviendo una vida conforme a su palabra, si realmente vamos a invocar el nombre del Señor como Él lo desea, como Él espera que lo invoquemos. Y esto representa o significa que tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las cosas del mundo, que tenemos que realmente poner en práctica todo lo que Él estableció. Tenemos que dejar el camino de la tradición de ancianos y mandamientos de hombres.
Tenemos que dejar de seguir al mundo y hacer lo que el mundo establece, porque es contrario a la voluntad de Dios. Y Dios está dispuesto a proveer de su espíritu, a llenarte de su espíritu para que puedas cumplir este propósito. Es un regalo muy grande, es algo que Dios nos ofrece, pero es algo que debemos de buscar. A ver, ¿quién se acuerda cuando tenía 8 años? ¿Tú no te acuerdas más o menos? ¿Cuál era la fecha más importante para nosotros que estábamos pegados al calendario esperando a que llegara? Las vacaciones, su cumpleaños, el día del niño, Navidad, ¿sí? Pero todas esas cosas son voluntad de Dios. ¿Por qué contamos en Shavuot? ¿Solo para demostrar que nos enseñaron a sumar? ¿Por qué Dios quiere que hagamos este ejercicio de contar 49 días, 7 semanas completas y luego celebrar al día siguiente? Anhelar la bendición que Él tenía establecida. ¿Por qué qué? A eso vamos. Vamos a regresar al texto ahí en Hechos 2. Y vean, pongan mucha atención al versículo 17. Lo que hace Pedro es citar al profeta Joel, que vivió cuántos años antes de Pedro y lo que estaba sucediendo en Hechos. ¿Sí? Más de 400 años. Pero vean lo que dice el profeta Joel, versículo 17. Esta promesa de unción del Espíritu, ¿para cuándo es? Para los últimos días. Entonces vean algo importante. Cuando sucede Shavuot y Pedro y los demás discípulos de Yeshua Jesús, todos los creyentes en ese tiempo, son bautizados con el Espíritu Santo, ¿era el cumplimiento del versículo 17? No, porque es para los postreros días. ¿Qué nos dice eso de la palabra de Dios? Que es cíclica. No solamente se cumple una vez y deja de cumplirse, es perpetua. Entonces vean otra cosa muy importante. Toda esta celebración que celebramos cada año, que es el entendimiento que Dios está dispuesto a proveernos sobrenaturalmente con su Espíritu. ¿Es para qué tiempos? Para los últimos días. Quiere decir que cada año
Debemos de estar como niños de 8 años esperando Navidad, nuestro cumpleaños y el Día del Niño. No debería de haber otra cosa más importante para nosotros que la fiesta de Shavuot. Y deberíamos de estar marcando el calendario en espera de la llegada de ese día, porque es lo que va a hacer la diferencia entre si vamos a pasar la eternidad con Él o vamos a pasar la eternidad sin Él. Porque en los últimos días, ¿ustedes creen que vamos a sobrevivir la gran tribulación sin la unción del Espíritu? ¿Qué va a pasar con todos aquellos en los cuales el Espíritu de Dios no esté en ellos? En la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué va a pasar en la gran tribulación que nos va a diferenciar a unos de otros? La marca de la bestia. Todos los que no tengan el Espíritu de Dios van a aceptar la marca. En el momento que reciban la marca, ya no hay nada que puedan hacer para reconciliarse con Dios. Significa condenación eterna. No quiero animarlos, pero todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, todo es cumplimiento de Mateo 24. Ya entramos al periodo conocido como dolores de parto. Es la antesala ¿a qué evento? A la gran tribulación. Ya falta muy poco para la gran tribulación. Y si no estamos ungidos con el Espíritu de Dios, no vamos a estar en la eternidad con Él. Vean qué va a suceder. ¿Cómo vamos a saber que ya es el cumplimiento de Joel 3? ¿Qué dice ahí? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir, ¿sí? Vean con mucha atención esto. Quiere decir que no solamente sobre los creyentes va a haber visiones y sueños. También no creyentes van a tener visiones y sueños. ¿Cuál es el propósito? Que se arrepientan, crean en Dios y se reconcilien con Él. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Vean, las visiones y sueños son para todos, pero ¿qué es solamente para sus siervos y siervas? Derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, las visiones y sueños sobre todos, creyentes y no creyentes, nos anuncian que el tiempo ya está llegando a su fin. Pero el bautismo en el Espíritu es solamente para los creyentes.
Y entonces derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Por qué sabemos que es el comienzo de la gran tribulación? Dice el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y entonces viene la última oportunidad para la humanidad. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, pero no va a ser para decir, yo creo, aleluya, gloria a Dios. Los que digan la palabra mágica y no tengan relación con Dios, se van a ir igual a condenación eterna. Es para los que verdaderamente viven y hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo los vamos a diferenciar si todos van a soñar y van a ver visiones? La unción del Espíritu. Eso es lo que nos va a diferenciar. Si no buscamos la unción del Espíritu, estamos llamados a condenación eterna. Es algo muy serio. Cada año celebramos Shavuot con un solo propósito. ¿Quién me dice cuál es? Recordarnos que Él siempre nos provee. Cada año lo celebramos. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? No, eso lo debes de buscar, pero no para eso lo celebramos. No solo para eso. Para practicar para el futuro, para estar preparados. Dios nos está preparando. Vean, ¿qué pasa con los niños que llega el examen final y no estudian? Yo veía cuando era joven, nos gustaba mucho el box, a mis amigos y a mí. Y hubo un boxeador que no le podía ganar nadie. Entonces se confió y empezó a agarrar la jarra y a irse de fiesta. Llegó una pelea en la que estaba disputando su título y el día anterior se fue de juerga con sus amigos. ¿Saben qué pasó? Entonces, ¿qué está proveyéndonos Dios? Nos está preparando. Nos está advirtiendo que el pecado es algo muy serio. Que cada vez que vemos a nuestros hijos pecar y nos quedamos callados, estamos consintiendo con su pecado. Y si llega ese día y no nos arrepentimos y no hacemos lo correcto, ¿qué creen que va a suceder? No importa que vayamos todos los domingos a la iglesia o todos los viernes al Shabbat, es una lucha a muerte con el pecado. No solamente con el nuestro, sino advertirle a los que nos rodean
de la práctica del pecado, porque prácticamente nos va a separar eternamente de Dios. Y Shavuot es la forma en que Dios nos quiere bendecir y nos está proveyendo para ser capacitados y poder cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados.